1 de marzo de 2009, Brownsville, Texas. Mientras miles de personas cantaban como si Bronco todavía fuera una familia intacta, detrás del escenario se estaba cerrando una herida que llevaba casi 40 años pudriéndose en silencio. No hubo golpes, no hubo gritos frente al público, no hubo cámaras mostrando el momento exacto, solo un hombre con la presión arterial disparada. El cuerpo cansado de cargar un acordeón durante décadas y la sensación brutal de que el compadre con el que había compartido fama, carreteras, aplausos y tragedias ya no lo veía como hermano, sino como una pieza reemplazable dentro de una máquina millonaria. Ramiro Delgado no estaba saliendo de un simple concierto, estaba saliendo de una vida entera. Y Bronco, el grupo que México había bailado en bodas, ferias, palenques y cantinas, comenzaba a mostrar la grieta que siempre había estado escondida bajo las botas, los sombreros y las sonrisas de televisión. Porque esta no es solo la historia de una banda famosa. Esta es la historia de cómo un hombre que nació en Apodaca terminó convertido en un imperio. Como un acuerdo de confianza se transformó en una disputa por dinero. Como una amistad de compadres quedó atrapada entre abogados, nóminas, marcas registradas y una demanda que la prensa llegó a colocar en 300 millones de pesos. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo Bronco nació entre polvo, pobreza y hambre de triunfo, cuando todavía nadie imaginaba que ese sonido popular iba a conquistar México y Sudamérica. Segundo, cómo Ramiro pasó de ser pieza clave del acordeón a sentirse, según sus propias denuncias, tratado como empleado dentro de la historia que ayudó a levantar. Tercero, cómo el nombre Bronco, la bioserie, los conciertos y las cuentas se convirtieron en el centro de una guerra legal que reventó en Monterrey en septiembre de 2000. Y cuarto, como una frase pública sobre la amistad dentro de los grupos terminó sepultando para siempre la ilusión del compadre. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte ninguna historia. Guarda esta idea. La cuenta nunca cuadró. La vas a escuchar de muchas formas en esta historia, porque antes de Brownsville, antes de la demanda, antes de la ruptura, hubo un origen y ahí empezó todo. Todo comenzó mucho antes de Brownsville. Mucho antes de las cámaras, de las demandas, de los titulares, de los abogados y de esa palabra que terminaría partiéndolo todo por dentro, compadre. Todo comenzó en Apodaca, Nuevo León, a finales de los años 70, cuando el norte de México todavía olía a tierra caliente, a cerveza derramada en bailes populares, a camiones viejos cargados de instrumentos, a hombres que tocaban hasta la madrugada porque no tenían otra forma de ganarle algo a la vida. El centéme agua fría. Un escenario pequeño, casi sin gloria, de esos donde el polvo se mete en los zapatos y el público no perdona a nadie. Ahí Bronco no era todavía leyenda, no era serie, no era marca, no era negocio millonario, era apenas una apuesta peligrosa. 4 hombres tratando de sonar distinto en un mundo donde muchos grupos nacían una noche y desaparecían a la siguiente. Pero había algo en ellos, algo bruto, algo popular, algo que no parecía fabricado en oficinas, sino arrancado directamente de las calles, de las cantinas, de las ferias, de las familias obreras que necesitaban bailar para olvidar la semana. Lupe Esparza venía de abajo, de Durango, de una vida donde nada estaba garantizado, y quizá por eso entendió antes que nadie que el hambre puede ser una escuela cruel. Cuando alguien crece sintiendo que todo se le puede escapar de las manos, aprende a sujetarlo fuerte, demasiado fuerte. Al principio, esa fuerza parecía disciplina, parecía liderazgo, parecía visión. Él cantaba, empujaba, hablaba, soñaba en grande. Quería que Bronco no fuera un grupo más. Quería que el nombre se quedara grabado en México. Y entonces empezó la subida. Los bailes pequeños se volvieron plazas llenas, las ferias se volvieron giras, las canciones empezaron a meterse en las casas como si siempre hubieran pertenecido ahí. Bronco no sonaba como los demás. Tenía una mezcla extraña de ternura y barrio, de rancho y ciudad, de romanticismo y golpe popular. La gente no solo los escuchaba, los adoptaba, los hacía suyos en bodas, en quiaños, en camiones, en cantinas, en pueblos donde la radio era compañía y una canción podía convertirse en memoria familiar. Dale like si recuerdas alguna canción de Bronco que marcó tu vida. Bajo la mano de Óscar Flores, el grupo dejó de ser una aventura y empezó a convertirse en fenómeno. Apodaca ya no era solo el punto de partida, era la raíz de una maquinaria que empezó a competir con gigantes, a romper fronteras, a viajar por México y después por otros países de América Latina, Argentina, Bolivia, Paraguay.
lugares donde tal vez no conocían el polvo de Nuevo León, pero sí entendían el dolor de una canción bien cantada. Pero escucha bien esto porque aquí empieza la grieta. Mientras el público veía botas, sonrisas, cabello largo, bigotes y camaradería, detrás de la imagen familiar empezaba a formarse otra cosa. Bronco ya no era solo música, era dinero, era contratos, era discos, era películas, era televisión, era mercancía, era un nombre que podía valer millones, y cuando un nombre empieza a valer millones, la amistad deja de ser suficiente. Ramiro Delgado llegó a ese mundo con su acordeón y con una condición que, según su versión, marcaba la diferencia entre ser empleado y ser socio. No llegó como sombra, no llegó como relleno. Su instrumento se volvió una parte esencial del sonido bronco, una columna invisible que sostenía muchas de esas canciones que después la gente cantaría sin preguntarse quién había puesto el alma detrás de cada acorde. Ramiro compró una entrada a esa historia, no solo con dinero, con noches sin dormir, con carretera, con sudor, con cansancio, con años enteros pegado a un escenario. Y durante mucho tiempo todo pareció funcionar. Los hombres se llamaban compadres, compartían aplausos, compartían viajes, compartían esa clase de gloria que confunde a cualquiera. Porque cuando miles de personas gritan tu nombre, uno puede creer que nada se va a romper jamás. Pero sí se rompe. Se rompe despacio, primero en silencio, después en papeles, después en cuentas que no explican lo que deberían explicar. La cuenta nunca cuadró y aunque en aquellos años dorados nadie quería verlo, la semilla ya estaba sembrada porque Bronco estaba dejando de ser una hermandad nacida en el polvo para convertirse en un imperio. Y en los imperios, tarde o temprano, alguien decide quién manda, quién cobra, quién obedece y quién queda fuera de la fotografía. Suscríbete a Artistas al Descubierto para más historias impactantes. Pero cuando Bronco empezó a valer más que una canción, el verdadero campo de batalla dejó de ser el escenario. Ya no estaba en las ferias, ni en los palenques, ni en esas madrugadas donde el público pedía otra y otra hasta que la voz se rompía. El verdadero campo de batalla empezó a esconderse en otro lugar, en oficinas, en papeles, en registros, en nombres escritos con tinta fría, en documentos que la gente común nunca ve, pero que pueden decidir quién se queda con una historia entera. Piensa en eso un momento. Un grupo puede nacer con hambre, con amistad, con promesas hechas en carretera, con manos apretadas después de un concierto difícil. Pero cuando ese grupo se convierte en marca, la palabra hermano empieza a pesar menos que una firma. Y ahí, según la versión que rodea la disputa de Ramiro Delgado, comenzó la herida más profunda de Bronco. No con una pelea pública, no con una traición gritada frente a todos, sino con una transformación silenciosa de familia musical a estructura de poder. Ramiro creía que su lugar estaba asegurado. Había llegado con el acordeón, con trabajo, con años de escenario, con una participación que, según su propia postura, no era la de un simple acompañante. En la memoria del público, su sonido estaba unido a Bronco, como la tierra al norte. Ese acordeón no era adorno, era pulso, era identidad. Era una parte de la maquinaria emocional que hizo que millones de personas reconocieran al grupo desde los primeros segundos de una canción. Pero aquí viene lo que casi nadie mira cuando escucha un éxito en la radio. La música puede sonar libre, pero el negocio no. El negocio tiene dueño, registros, porcentajes, autorizaciones, contratos, licencias, derechos. Y cuando el nombre Bronco empezó a producir dinero más allá de los bailes, más allá de los discos, más allá de las giras, ese nombre dejó de ser solo una palabra. Se volvió una llave. Quien controlaba la llave controlaba la puerta. Quien controlaba la puerta decidía quién entraba y quién se quedaba afuera. Durante años, el público vio a Bronco como una hermandad. 4 hombres sobre el escenario, botas, cabello largo, bigotes, canciones románticas y una imagen de pueblo que parecía imposible de romper. Pero detrás de esa imagen, según la disputa que años después saldría a la luz, se estaba formando una diferencia brutal entre lo que algunos creían haber construido juntos y lo que los papeles podían reconocer realmente. El nombre, guarda esa palabra, el nombre. Porque el nombre Bronco fue una bendición y también una maldición. En algún momento, los problemas alrededor de la marca obligaron al grupo a moverse bajo otra identidad. El Gigante de América para el público fue una etapa más, una adaptación, una forma de seguir cantando pese a los obstáculos. Pero para quienes estaban dentro, aquello dejaba una pregunta más grande que cualquier canción.
Si el nombre podía perderse, recuperarse, administrarse y explotarse, entonces, ¿quién tenía de verdad el control de Bronco? En 2017, cuando el grupo volvió a usar el nombre que lo había hecho inmortal, muchos fanáticos sintieron que algo se restauraba. Parecía un regreso a casa. Parecía justicia para una historia popular que nunca debió separarse de su propio título. Pero debajo de esa celebración, el conflicto de fondo seguía respirando. Porque recuperar un nombre no significa repartir su poder. No significa abrir las cuentas. No significa reconocer todos los derechos que cada integrante cree haber ganado con años de sudor. La cuenta nunca cuadró. Y no cuadró porque, según la versión de Ramiro, su realidad empezó a sentirse cada vez más lejos de aquella idea original de socio, compañero y compadre. Lo que en el escenario parecía igualdad, en el fondo podía estar funcionando como jerarquía. Uno cantaba al frente, otro sostenía el sonido, otros mantenían viva la leyenda. Pero el negocio, ese animal frío que no aplaude y no llora, parecía moverse en otra dirección. Ahí está la crueldad de esta historia. La traición más dolorosa no siempre que llega con un portazo. A veces llega con una carpeta cerrada, con una llamada que nadie responde, con una explicación que nunca aparece, con una marca registrada que empieza a pesar más que una amistad, con una vida entera reducida a una posición menor dentro del imperio que ayudaste a levantar. Bronco seguía sonando, la gente seguía bailando, las canciones seguían vivas, pero algo debajo ya estaba podrido. El acordeón seguía tocando. Sí, pero detrás de cada nota empezaban a escucharse otra cosa, una pregunta, una sospecha, una grieta. ¿De quién era realmente Bronco? Cuando el nombre Bronco volvió a pesar como oro, la amistad empezó a pesar menos que una factura y ahí fue donde la herida dejó de ser invisible. Porque una cosa es sospechar que algo no cuadra, sentirlo en el estómago, comentarlo en voz baja, tragarse la duda por años para no romper la familia. Y otra muy distinta es mirar los depósitos, mirar las giras, mirar los escenarios llenos, mirar las cifras que se movían alrededor del grupo y entender que la vida que entregaste no estaba regresando en la misma proporción. Para finales de la década de 2000, Bronco ya no era aquel grupo polvoriento de Apodaca que tocaba donde podía. Era una maquinaria, una marca viva, un monstruo de nostalgia capaz de llenar plazas, vender boletos, activar recuerdos y mover dinero cada vez que sonaban los primeros acordes. Cada presentación podía representar más de 1 millón de pesos, según reportes difundidos sobre la disputa. Más de 1 millón por una noche. Una noche de luces, sonido, técnicos, promotores, músicos, transporte, hoteles, contratos y cuentas que luego alguien tenía que repartir. Pero ahí estaba el problema, repartir. Porque según la versión de Ramiro Delgado, lo que llegaba a sus manos no reflejaba lo que Bronco generaba afuera. El público veía un grupo entero. Veía hombres que habían envejecido juntos bajo el mismo nombre. Veía una leyenda compartida. Pero Ramiro empezó a sentir que dentro de esa leyenda su lugar se estaba achicando como si el tiempo no hubiera contado. Como si el acordeón que sostuvo tantas canciones pudiera reducirse a una cantidad fija, fría, cerrada, sin memoria. Piensa en eso un momento. 40 años de carretera, 40 años de cansancio, 40 años cargando un instrumento sobre el cuerpo, repitiendo canciones hasta que el brazo doliera, hasta que la espalda reclamara, hasta que la madrugada se volviera rutina. Y de pronto, al mirar la estructura económica, sentir que ya no era socio de una historia, sino un nombre más dentro de una nómina. Eso no rompe solo el bolsillo, rompe la dignidad. La cuenta nunca cuadró y no cuadraba porque el negocio de Bronco ya no se limitaba al escenario. Estaban los conciertos, estaban los discos, estaban las regalías, estaban los derechos de imagen, estaban los proyectos derivados, estaba la serie biográfica que en 2009 volvió a poner la historia del grupo frente a millones de ojos, convirtiéndolas en cicatrices privadas en producto televisivo. Cada recuerdo podía explotarse, cada época podía venderse. Cada dolor podía convertirse en contenido, pero según las quejas que después salieron a la luz, no todos los que habían construido esa memoria sentían que estaban siendo reconocidos en la misma medida. Ahí aparece la parte más amarga de este pacto. No fue solo el dinero, fue la sensación de que las puertas se cerraban cuando Ramiro pedía claridad. Según reportes, cuando intentó revisar cuentas, cuando quiso entender los movimientos, cuando buscó respuestas a través de especialistas, encontró silencio, distancia, evasivas. No una explicación limpia, no una mesa abierta, no una conversación entre hombres que habían compartido media vida.
un muro. Y los muros también hablan. Hablan cuando una llamada no se responde. Hablan cuando una cuenta no se explica. Hablan cuando una petición de auditoría se vuelve una molestia. Hablan cuando alguien que se creyó compañero empieza a ser tratado como problema. Porque en ese punto, el conflicto ya no era un malentendido entre músicos, era una estructura de poder defendiendo su centro. Lupe, por su parte, mantuvo una versión distinta ante la prensa. Negó acusaciones, defendió su postura, insistió en que la historia de Bronco no podía reducirse a la inconformidad de un solo integrante, pero el daño ya estaba hecho. Porque cuando una hermandad llega al punto en que necesita contadores, abogados y declaraciones públicas para explicarse, esa hermandad ya no está viva. Solo queda su cadáver decorado con luces de escenario. Y mientras el público seguía cantando canciones de amor, detrás del telón se acumulaba una violencia más silenciosa. No la violencia de los golpes, la violencia de las cifras opacas, la violencia de sentirse borrado de una mesa donde antes creías tener silla, la violencia de escuchar tu propio acordeón en una historia que otros administran, la violencia de descubrir que el aplauso puede ser compartido, pero el control no. Eso fue lo que convirtió el pacto en algo sucio, no porque estuviera escrito con sangre, sino porque parecía escrito con desgaste, con años, con confianza usada hasta romperse, con una amistad convertida en expediente, con un compadre mirando desde afuera como el imperio que ayudó a levantar seguía funcionando sin detenerse. Bronco seguía vivo para el público, pero por dentro algo esencial ya se estaba muriendo. El 1 de marzo de 19 en Brownsville, Texas, la historia dejó de esconderse detrás de las canciones. Afuera, el público seguía creyendo en Bronco como se cree en las cosas que acompañan una vida entera. Una boda, una feria, una madrugada de cantina, una canción sonando en la radio del camión mientras alguien vuelve a casa cansado. Para ellos, Bronco todavía era eso: memoria, pueblo, nostalgia, fiesta. Pero detrás del escenario, lejos de los aplausos, un hombre estaba llegando al límite de su cuerpo y de su paciencia. Ramiro Delgado ya no era aquel músico joven que podía cargar el acordeón como si el instrumento fuera una extensión natural de sus brazos. Los años pesan, la carretera pesa, las noches sin dormir pesan. Y cuando un hombre pasa décadas repitiendo el mismo ritual de escenario, sonrisa, sudor, maleta, hotel y otro escenario, el cuerpo termina cobrando lo que la fama nunca paga. Aquella noche, según versiones difundidas sobre la ruptura, Ramiro enfrentaba una crisis de salud ligada a su presión arterial. No era solo cansancio, era el cuerpo avisando que algo se estaba rompiendo por dentro. Y eso es lo más cruel de esta escena. Porque mientras el organismo de Ramiro pedía pausa, la maquinaria de Bronco no sabía detenerse. El show seguía, las luces seguían, los músicos seguían, la marca seguía. Ese monstruo que durante años había sido alimentado con canciones, giras, contratos y nostalgia, no se detenía por el dolor de un hombre. Para el público, una ausencia podía explicarse después. Para el negocio, una pieza podía reemplazarse. Pero para Ramiro, lo que ocurrió esa noche no fue una simple diferencia laboral, fue la confirmación de algo que venía sintiendo desde hacía tiempo. El lugar que creyó suyo dentro de Bronco ya no existía como él lo recordaba. Piensa en eso un momento: no perder un concierto, perder una vida, no salir de una gira, salir de una familia, no discutir por una noche. Entender que 4 décadas de carretera podían terminar reducidas a un trámite frío, a una separación seca, a una escena sin abrazo, sin pausa, sin humanidad suficiente para sostener lo que alguna vez se llamó compadrazgo. Brownsville no fue el inicio del problema, fue el punto donde la grieta se abrió frente al cuerpo de Ramiro. Detrás quedaban años de dudas, de cuentas que no convencían, de reclamos que no encontraban respuesta, de una sensación creciente de haber pasado de socio emocional de una leyenda a elemento incómodo dentro de un sistema que ya no toleraba preguntas. La cuenta nunca cuadró y aquella noche esa frase dejó de ser una sospecha para convertirse en herida abierta. Después vino el silencio, ¿no? El silencio bonito que queda cuando termina una canción y el público contiene la respiración antes de aplaudir. No, este fue otro silencio, el silencio del abandono, el silencio de las llamadas que ya no reconstruyen nada. El silencio de los camerinos donde antes había bromas, planes, confianza y ahora solo quedaba distancia. El silencio de un hombre que descubre que la música puede seguir sonando, aunque su historia personal haya sido expulsada del escenario. En los días posteriores, la ausencia de Ramiro empezó a hablar por él. Bronco continuó.
El nombre siguió en los carteles. Los conciertos siguieron. La maquinaria volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Y ahí está la parte más dolorosa, porque el público muchas veces no ve cuando se rompe una hermandad. Solo ve si la canción empieza a tiempo, si la voz entra, si el acorde suena parecido. Pero detrás de esa continuidad algo ya había muerto. Tulum apareció después como una señal. Ya no era un rumor pequeño, ya no era una molestia interna. Ramiro no estaba. Y cuando un hombre que había sido parte del sonido de una leyenda desaparece de pronto, el vacío también toca. Aunque otro instrumento suene, aunque la banda siga, aunque las luces estén prendidas, hay ausencias que hacen ruido. Aquella ruptura no fue un portazo cualquiera, fue una mutilación emocional, una historia de compadres convertida en expediente, una vida de escenario transformada en disputa, un acordeón separado del nombre que ayudó a levantar. Y desde ese momento, Bronco ya no pudo volver a ser únicamente una canción popular. Se convirtió también en una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale la lealtad cuando el negocio ya decidió seguir sin ti? Cuando Brownsville se apagó, ya no quedaba mucho que salvar con palabras bonitas. La música podía seguir, el público podía seguir comprando boletos, el nombre Bronco podía seguir brillando en marquesinas, entrevistas y programas de televisión. Pero entre Ramiro Delgado y Lupe Esparza, según las versiones que salieron después, ya no quedaba una conversación pendiente, quedaba algo más frío, más pesado, más peligroso. Papeles, porque cuando un compadre deja de escuchar, el siguiente idioma ya no es el de la amistad, es el de los abogados. Y eso fue exactamente lo que convirtió una herida privada en una guerra pública. El 20 de septiembre de 2009 en Monterrey, Ramiro apareció frente a la prensa acompañado por el abogado Javier Navarro. No era una escena musical, no había acordeón, no había luces de concierto, no había gritos de fanáticos pidiendo otra canción. Había cámaras, micrófonos, carpetas, rostros serios y una cifra capaz de hacer temblar cualquier escenario. 300 millones de pesos. Guarda esa cantidad en la mente, no como un número vacío, no como una exageración de titulares, como el símbolo de todo lo que Ramiro decía que no le había sido reconocido durante años. Conciertos, discos, giras, derechos, imagen, proyectos derivados. La historia entera de Bronco convertida en una disputa de proporciones brutales. Y ahí, frente al país, el acordeón que durante décadas había acompañado canciones de amor quedó ligado a otra música mucho más amarga, la música seca de una demanda. Según lo difundido en medios, la estrategia legal buscaba algo más que dinero. Buscaba detener el flujo económico, revisar cuentas, exigir transparencia, poner bajo la luz lo que durante años había vivido en la sombra. Porque cuando alguien siente que la cuenta nunca cuadró, no basta con escuchar promesas, quiere ver números, quiere ver documentos, quiere saber por dónde entró el dinero, por dónde salió, quién autorizó, quién cobró, quién decidió. Y ahí la historia de Bronco cambió de escenario para siempre. Ya no era Apodaca, ya no era Agua Fría, ya no era el México popular cantando desde la memoria. Era Monterrey, 2009 con un conflicto que exponía el lado más incómodo del espectáculo. El momento en que la nostalgia se convierte en expediente y la hermandad se mide con facturas. Piensa en eso un momento. Durante décadas, el público creyó estar viendo a una familia musical, pero en esa conferencia lo que apareció fue otra cosa, una estructura, una disputa, una acusación de desequilibrio entre lo que se mostraba y lo que se repartía. Por un lado estaba Ramiro, presentándose como un hombre que había entregado su vida a un sonido y que ahora buscaba que esa vida tuviera valor legal, no solo sentimental. Del otro lado, Lupe mantenía otra versión. Negaba el peso de las acusaciones y defendía la continuidad de Bronco como una historia que, según su postura, no podía depender de una sola inconformidad. Dos relatos, dos memorias, dos verdades enfrentadas bajo el mismo nombre. Y el nombre era el botín emocional, porque Bronco no era una simple marca, era la infancia de muchos, era la juventud de otros, era el baile de los padres, la fiesta del pueblo, el casete guardado, la canción que sonaba cuando alguien se enamoraba o se despedía. Pero para quienes estaban dentro, ese nombre también era negocio. Un negocio con giras, derechos, promoción, televisión y una bioserie lanzada en 2009 que volvió a convertir la vida del grupo en producto narrativo. La misma historia que el público veía con lágrimas podía generar nuevas preguntas sobre quién tenía derecho a cobrar por ella. La cuenta nunca cuadró y cada vez que esa frase vuelve, duele más. Porque no habla solo de dinero, habla de confianza quebrada,
de años en los que tal vez nadie quiso revisar demasiado para no romper la ilusión de una amistad que pudo haber terminado en una mesa, pero terminó frente a cámaras. De un compadre que ya no buscó consuelo, sino defensa legal, de una banda que cantaba sobre huellas, pero no pudo borrar la más profunda de todas, la huella de la sospecha. La guerra de los 300 millones no fue solamente una demanda, fue el funeral público de una hermandad. Fue el momento en que Bronco dejó de ser una historia contada solo con canciones y empezó a contarse. También con abogados, comunicados, versiones opuestas y un país entero mirando como una leyenda popular se partía por dentro. Y cuando una leyenda se rompe así, ya no importa cuántas veces vuelva a sonar en la radio, algo queda manchado para siempre. Después de los 300 millones, ya no quedaba lugar para fingir que todo era un malentendido. La herida había salido del camerino, había cruzado los pasillos de la prensa, había llegado a los abogados, a las cámaras, a las mesas donde ya no se habla con cariño, sino con expedientes. Y cuando una amistad llega a ese punto, aunque después alguien sonría en televisión, aunque suene una canción vieja, aunque el público aplauda de pie, algo ya está muerto. Lo más duro no fue la demanda, lo más duro fue la filosofía que quedó flotando después. Esa idea fría, brutal, repetida en medio del conflicto de que dentro de los grupos no siempre existe la amistad que el público imagina. Piensa en eso un momento. Durante años, millones de personas habían mirado a Bronco como una familia, no como una empresa, no como una estructura de poder, una familia. Hombres que venían de abajo, que habían dormido en carretera, que habían compartido sudor, hambre, escenarios pequeños, triunfos enormes, tragedias, aplausos y silencios. Pero la industria no perdona la inocencia. La industria convierte la emoción en producto, convierte el recuerdo en gira, convierte la nostalgia en boleto vendido. Convierte una canción que nació del pueblo en una marca que debe administrarse, protegerse, explotarse. Y cuando eso ocurre, el compañero que antes era hermano puede empezar a verse como riesgo, como reclamo, como problema, como pieza cansada dentro de una maquinaria que quiere seguir girando aunque alguien quede tirado al costado. Ramiro Delgado descubrió esa verdad demasiado tarde, no cuando era joven, no cuando el acordeón todavía parecía liviano, no cuando el grupo subía como cohete por México y Sudamérica. La descubrió después de entregar décadas, después de que el cuerpo empezara a pasar factura, después de que la presión, el dolor del brazo, el cansancio y las dudas económicas se mezclaran en una sola sensación amarga. Salir de Bronco no era salir de un trabajo, era salir de una identidad. Porque Ramiro no solo tocaba en Bronco, Ramiro era parte del sonido que el público reconocía sin pensar. Su acordeón estaba metido en la memoria de la gente como una voz más. Y eso es lo cruel. Hay aportes que no caben en una nómina. Hay años que no se pueden medir con un depósito. Hay lealtades que no sobreviven cuando alguien decide que el negocio pesa más que el compadre. Del otro lado, Lupe siguió de pie bajo el nombre Bronco. El escenario no se apagó. Las luces no dejaron de encenderse. El público siguió cantando. El aparato siguió funcionando y ahí está la imagen más dolorosa de esta historia. Un hombre continúa sosteniendo el nombre desde el centro de la escena, mientras otro queda fuera mirando cómo la historia que ayudó a levantar sigue caminando sin él. La cuenta nunca cuadró. Y en este punto, esa frase ya no habla solo de dinero, habla de vida, de tiempo, de cariño, de respeto, de todas esas cosas que un juez puede escuchar, pero no siempre puede reparar. Una demanda puede exigir documentos, puede pedir números, puede revisar contratos, pero no puede devolver una madrugada de carretera, no puede reconstruir una confianza rota, no puede poner de nuevo en su sitio una palabra tan mexicana, tan íntima, tan cargada de promesa como compadre. Bronco quedó marcado por esa ruptura, no porque sus canciones dejaran de sonar, al contrario, siguieron sonando. Y quizá por eso duele más, porque a veces las canciones sobreviven mejor que los hombres que las hicieron posibles. La gente baila, recuerda, canta, sonríe. Pero detrás de cada acorde queda una sombra. La sombra de una amistad que no resistió el dinero. La sombra de una marca que devoró a su propia familia. Y cuando una hermandad muere así, no hace ruido de explosión. Hace ruido de acordeón apagándose lentamente. Después de todo, lo que queda de Bronco no se puede medir solo en discos vendidos, ni en plazas llenas, ni en canciones que siguen sonando cuando la madrugada se pone triste. Lo que queda es una pregunta mucho más incómoda. ¿De qué sirve conquistar al público si en el camino se rompe la mano de quien ayudó a levantar el escenario?
Más de 40 años, una vida entera, carreteras, ferias, palenques, hoteles, camerinos. Aplausos que parecían eternos y noches donde el cansancio era tan grande que el cuerpo apenas obedecía. Ramiro Delgado entregó todo eso a una historia que el público conoció como Bronco. Pero al final, según su versión y las disputas que estallaron en 2019, terminó peleando no solo por dinero, sino por algo más profundo: el derecho a no ser borrado de su propia memoria. 300 millones de pesos. Ese número quedó flotando como una nube negra sobre el nombre del grupo, pero el verdadero precio nunca estuvo completo en esa cifra, porque hay cosas que no entran en una demanda. No entra el primer escenario pequeño, no entra el primer viaje sin dormir, no entra el dolor del brazo después de tocar durante décadas, no entra la humillación de sentirse reducido dentro de una historia que alguna vez pareció compartida, no entra la palabra compadre cuando ya perdió su calor. La cuenta nunca cuadró, y quizá nunca cuadró porque no se trataba solo de cuentas. Se trataba de cómo el poder cambia a las personas, de cómo una marca puede volverse más importante que una amistad, de cómo la industria del espectáculo toma una historia nacida del pueblo y la convierte en una máquina que no se detiene ni siquiera cuando uno de los suyos queda fuera. Bronco siguió. Las luces siguieron, el público siguió cantando, pero hay canciones que suenan distinto cuando uno conoce la herida que dejaron detrás. Ramiro, sin embargo, no se quedó solamente en el papel de hombre expulsado de su pasado. En 2001 tomó una ruta inesperada. Cambió el escenario por las calles de Apodaca. Dejó atrás, al menos públicamente, el centro del reflector musical y buscó otro tipo de voz, entrando en la política bajo Movimiento Ciudadano como candidato a diputado local. Ya no caminaba hacia un camerino. Caminaba por colonias donde la gente hablaba de drenaje, inseguridad, falta de luz, abandono. Problemas menos brillantes que un concierto, pero mucho más reales para quienes viven ahí todos los días. Piensa en eso un momento. El hombre del acordeón, el que durante décadas acompañó la nostalgia de millones intentando encontrar una nueva forma de servir después de haber sido partido por su propia historia. Tal vez no era una redención perfecta, tal vez no borraba nada, pero era una forma de decir que una persona no termina cuando la sacan de una marca. Ese es el golpe final de esta historia. El legado no está en controlar un nombre, no está en aparecer al centro de la fotografía, no está en seguir cantando mientras otros quedan en silencio. El legado verdadero está en la forma en que se trata a quienes estuvieron contigo antes de que el mundo aplaudiera. Porque una canción puede sobrevivir 40 años, una marca puede sobrevivir a una demanda, un escenario puede llenarse otra vez, pero una amistad traicionada deja una huella que ningún reflector puede borrar. Si esta historia te impactó, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.